Ahora damos turno a Katia Colmenares. Ella es licenciada y maestra de filosofía por la UNAM, doctora en humanidades por la UAM Iztapalapa. En el 2012 realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad Humboldt de Berlín. Tiene un postdoctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM y entre otras sus temáticas de investigación son la filosofía de la liberación, descolonización ética, filosofía, historia de la filosofía, filosofía latinoamericana y metodología de la investigación. Pues te agradecemos mucho la participación, Katia. ¿Por qué Marx hoy? Es un enorme gusto estar aquí a estas horas compartiendo un poco reflexiones y celebrando al Moro, a ese hermoso personaje que sigue dando luces todavía en el siglo XXI. Y quizá debiera decir que más aún porque es el siglo XXI. Precisamente yo creo que estamos enfrentando, bueno, no solamente por la condición histórica que vivimos actualmente, sino que incluso tenemos un acceso privilegiado, inédito a la obra de Marx. Y es que actualmente tenemos acceso a Marx. Es decir, el Marx que conoció el siglo XX es un Marx escrito y publicado, editado a modo. El día de hoy contamos con esta institución que es el MEGA, Marx, Engels Gesamtausgabe. Es una institución que publica las obras completas de Marx y Engels. Y esta institución se ha tomado la molestia de publicar todo Marx. Todo Marx significará 114 volúmenes de Marx, que todavía no conocemos. Entonces tenemos todavía Marx para buen rato. Precisamente hace pocos años, creo que fue el 2015, se terminaron de publicar todas las obras referentes a lo que Marx escribió sobre el Capital. Esto quiere decir las 4 redacciones, hasta podríamos decir las 5 redacciones, si contamos en 1882 cuando publica la última edición del Capital. Entonces, por primera vez se han publicado, el siglo XX no las conoció. Entonces, realmente vamos a tener un Marx sin mediaciones más allá de la propia historia y de la propia lectura que podamos nosotros hacer. En general, por ejemplo, en español tenemos un acceso a Marx a partir de básicamente 3 ediciones, la del Fondo de Cultura Económica, la del siglo XXI y la de OME. Estas 3 ediciones se basan en una edición alemana que salió, que era Marx Engels Werke, y esta edición fue una copia de la edición rusa que preparó Stalin. Entonces, esto es interesante porque el Marx que conoció toda la izquierda del siglo XX fue el Marx que preparó Stalin. Este es un lío. Y nos pone realmente con muchas interrogantes sobre cuáles son los límites, ¿no? El marco categorial desde donde se estuvo leyendo Marx. Y pues realmente tenemos un problema serio. Es decir, obras como que pasaron a la historia como grandes símbolos, como la ideología alemana, por ejemplo, es un texto que Marx nunca escribió. Entonces, la ideología alemana es un texto que fue hecho a partir de un montón de recortes y se presentó como una cosa, un Frankenstein, ¿no? Hecho para poder justificar ciertas ideas. Entonces, cuando ya empezamos a rastrear quién era Marx, qué escribió Marx y por qué iba y venía, nos damos cuenta que es mucho menos esquemático de lo que lo hemos conocido en el siglo XX. Entonces, pues es hora de trascender todos esos manuales que quedaron en el siglo XX, guardarlos un poquito en el cajón y empezar a enfrentarnos directamente a una obra que es mucho más compleja.
Por ejemplo, tenemos acceso ahora a los manuscritos del 61 al 63, los manuscritos del 63 al 65, que es la primera vez que Marx escribe realmente todo lo que va a ser el Capital, su proyecto del Capital, los 3 tomos escritos por él, ¿no? Y después ya el Capital, ¿no? Los Grundrisse. Entonces, hay mucho material al cual vamos a poder acceder. Yo espero que en español no tardemos mucho en trabajar todos estos textos, en traducirlos, ¿no? En darlos generosamente a esas nuevas generaciones del siglo XXI, porque lo vamos a necesitar mucho. Y yo quisiera centrarme, no sé si ya cuánto tiempo llevo, pero yo a lo que quisiera centrarme en mi reflexión es a redescubrir el método de Marx. Ese es particularmente a mí un tema que me apasiona muchísimo y que cuando yo me acerqué a la filosofía de la liberación fueron como de los temas que más me llamaron la atención por toda su fertilidad. Cuando Dussel estaba trabajando comienzos de la política de la liberación, creo que fue de los últimos cursos que dio de Marx, así las 4 redacciones del Capital. Y él decía que el método de la filosofía de la liberación era el método que estaba implícito en el Capital de Marx. Entonces yo decía, bueno, pues hay que trabajar ese método porque lo necesitamos bien explícito para que todas las ciencias sociales sean críticas. Y entonces Dussel me dijo, pues bienvenida, ponte a trabajar el tema, ¿no? Es decir, sí, yo lo he trabajado, pero hace falta como una explicación mucho más a profundidad. Entonces desde ahí como que empecé a rastrear y a consejo del maestro me dijo, ponte a estudiar la dialéctica de Hegel y trabajaremos la inversión. ¿Qué significa la inversión del método, ¿no? La inversión de la dialéctica. Entonces, aquello con lo cual nos encontramos, ¿no? O sea, como que una de las sorpresas más grandes, creo que fue cuando nos dimos cuenta que la respuesta que le da Hegel, no, la respuesta que le da Marx a Hegel es un texto que ha pasado como un texto de economía, ¿sí? O sea, cuando él dice, hay que poner sobre sus pies a Hegel, responde con una crítica de las categorías de la economía política burguesa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué significa esto, no? ¿De qué clase de inversión estamos hablando? Entonces, tratando de ahondar, nos damos cuenta, después de haber trabajado como mucho tiempo la dialéctica de Hegel, Hegel lo que trata de hacer es explícita la razón moderna, ¿sí? Él explicita la razón moderna, en qué consiste, cuál es su contenido, y para ver cómo funciona esa razón en toda la realidad moderna, ¿sí? En su concepción de historia, en la constitución de sus instituciones, el contenido de su subjetividad. O sea, esta dialéctica es el contenido de este tipo de racionalidad en específico de la modernidad. Entonces, cuando Marx empieza a penetrar en el tema, se da cuenta que no es la única racionalidad que existe. Y entonces hay que trascender a Hegel, pero para llegar a otro tipo de racionalidad. Y aquí retomo precisamente lo que acaba de decir Marlene cuando termina. ¿Cuál es el gran legado de Marx? El tratar de pensar la racionalidad de la vida. Así dicho, bueno, hay que trabajar un montón el tema, pero estoy como persiguiendo todas estas hipótesis que trabaja Dussel, que trabaja Hinckelhammer, que trabaja Juan José Bautista, en el sentido de que hay una racionalidad reproductiva de la vida. Y no es la misma racionalidad que tiene la modernidad. Entonces,
fíjense, nada más como para poner un ejemplo muy básico. Cuando empieza Marx a trabajar el tema de las categorías y dice, bueno, vamos a ver, vamos a investigar qué es la mercancía. Penetra en la categoría de la mercancía y ¿qué se encuentra? Se encuentra con el valor de uso. ¿Y a qué le remite el valor de uso? A la vida. Entonces, bueno, listo. Después, ¿a qué pasa? Al valor de cambio. Y empieza a investigar qué significa el valor de cambio y a qué llega. A la vida, ¿sí? O sea, tiempo de vida. Y entonces, en cada una de las categorías que va trabajando Marx, lo que va dibujando es el camino en el cual se reproduce la vida, ¿sí? Entonces, habría en Marx una metodología que es mucho más compleja que la dialéctica hegeliana. Hay gente que ya se asusta ahí. No hay que asustarse, porque en realidad la dialéctica hegeliana se dice muy difícil, pero una vez que uno entiende el hilo, es un solo hilo. O sea, entonces está fácil tejer. En vez Marx, no, Marx es mucho más complejo, porque Marx supone precisamente esa dialéctica hegeliana, pero él está hilando otro tejido, porque está yendo precisamente a ver lo que está presupuesto y que no aparece en la lógica de la modernidad, que es la vida. Ese es el gran encubrimiento. La modernidad piensa al margen de la vida y por eso la convierte al final en un instrumento, ¿sí? En un momento, en una determinación, pero no va a recuperar la vida precisamente como esa potencia de donde emana el valor, ¿sí? De donde dice Marx, el valor tiene padre y madre, ¿no? Y es la naturaleza y el trabajo humano. Pero finalmente, lo que está detrás es la vida, ¿sí? Entonces, toda la lógica de la modernidad hace un encubrimiento de esa dimensión de la realidad. Y precisamente por eso puede usarlo, puede convertirlo en cosa, puede venderlo, ¿sí? Puede vender a su madre naturaleza, porque la ha hecho cosa. Si la viera a los ojos, no podría venderla. Entonces tiene que quitarle ojos, tiene que quitarle boca, tiene que volver la cosa y quitarle ese contenido de subjetividad y de potencia. Entonces, yo creo que vamos a tener Marx para rato, porque hay que ir desentrañando esta metodología que utiliza Marx con una precisión realmente de científico que era, ¿no? Pero un científico un científico que no se queda con la parte, ¿no? Que no se queda en el conocimiento óntico de la realidad, sino que penetra precisamente a rearticular toda la realidad. Entonces, pues tenemos que ir desentrañando esta metodología y ver cómo será superada la dialéctica, y no por un afán de querer superar a la anterior, sino que ahora ya es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de comprometerse con la vida y de producir una racionalidad que nos coloque precisamente en el lugar en el cual necesitamos colocarnos para hacer la vida posible. Entonces, pues tenemos que tomarnos muy en serio este llamado que nos hace Marx, de poner todo de pie, ¿sí? De poner la racionalidad de pie, de poner la metodología de pie, de poner al sujeto de pie, porque ya no tenemos sujeto. Estamos llenos de objetos, estamos todo el tiempo cosificándonos unos a otros, cosificando al ser humano, cosificando a los bebés que nacen y les decimos producto ya desde que llegan, ¿no? Es decir, hay una lógica de la cosificación y esa es una lógica moderna. Ahora tenemos que trascender ese nivel y empezar a pensar como sujetos y a tratarnos entre nosotros como sujetos. Aprender a dialogar, aprender a pensar con la vida y de la mano
a la vida para precisamente reconstruir esa comunidad perdida. Una comunidad transmoderna tendrá que ser necesariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia.